Existen relatos bastante horridos ocurridos en carretera. ¿Has escuchado anécdotas de taxistas, conductores, choferes de autobús, traileros o camioneros? Pero el día de hoy te contaré algunas historias bastante horridas ocurridas igualmente en la carretera, pero a motociclistas. Por favor, ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Aquí comenzamos. Rival de camino, basado en la anécdota de Carlos Fonseca. Saludos, muy buenas noches a todos. Pueden decirme Carlangas. Un abrazo a la clínica. La 184 Motors Club. Ellos ya se saben esta historia, pero me convencieron de contarla para que los amigos se cuiden cuando anden por el camino, que a veces es más traicionero de lo que uno podría pensar. Me encontraba disfrutando de una agradable tarde de verano en mi motocicleta, recorriendo sin preocupaciones las pintorescas carreteras de un pequeño pueblo abandonado. En esa ocasión había decidido ir solo porque el lugar quedaba cerca de donde vivo, así que no le vi problema. Era Real de 14 y solamente había ido para pasar el rato lejos de todos. Me acababa de pelear con mi mujer y estaba de un humor de los 1000 demonios. Pero la sensación de libertad y el rugido del motor eran suficiente para hacerme olvidar por un momento todos los problemas. Sin embargo, lo que estaba por vivir cambiaría por completo mi percepción de la realidad. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte y los últimos rayos de luz acariciaban mi rostro, mientras aceleraba por una larga recta. Esa sensación fresca del clima me hacía sentir como si no hubiera nada más en el mundo que mi motor y el cielo. De repente, una ráfaga de viento gélido me envolvió, haciendo que se erizara cada vello de mi cuerpo. No le di mucha importancia, pensando que era solo una corriente de aire frío proveniente de algún bosque cercano. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Ya saben, esa voz que te advierte que has hecho algo muy idiota al venir solo a un lugar desierto que no sabes qué demonios guarda entre sus calles. Continué mi camino con cierta intranquilidad porque no veía nada evidente y no se notaban señales de ningún tipo, al menos como camionetas 4x4 o cosas por el estilo que me previnieran de que estaba por encontrarme con la maldad pura. Cuando de la nada escuché un rugido estridente detrás de mí. Mi corazón se aceleró y me giré rápidamente para tratar de identificar la fuente del sonido. Lo que vi aterrorizó hasta lo más profundo de mi ser. Un motociclista vestido completamente de negro y sin rostro me seguía a una velocidad vertiginosa. De entre sus hombros solamente alcanzaba a ver una cabeza que se mecía en una y otra dirección con un par de ojos rojos como llamas infernales, pero sin ningún otro rasgo que me pudiera dar una pista de su procedencia. El uniforme no lo tenía parchado y nada lo identificaba, así que no podría ser de una banda rival, o al menos eso era lo que pensaba. El miedo se apoderó de mí mientras intentaba acelerar para escapar de aquel enigmático motociclista. Pero por alguna razón, mi moto comenzó a perder tracción. Mis neumáticos derrapaban sobre la tierra, sin importar cuánto intentara controlarla. Parecía que el motociclista fantasma tenía el poder de manipular mi moto a su voluntad, ya que, por más que le pisaba a mi fiel compañera, apenas se avanzaba en la carretera desesperada.
El misterioso motociclista se acercaba cada vez más, y su presencia emanaba un aura maligna y siniestra que parecía tener una especie de imagen que se movía a su alrededor. Cada vez que me veía, sentía cómo su presencia helaba mi sangre y debilitaba mis fuerzas. Su mirada vacía y penetrante parecía traspasar mi alma, como si supiera todos mis secretos más oscuros. Desesperado, intenté desviar mi rumbo y encontrar algún refugio en el cerro cercano. Pero ese motociclista me seguía implacablemente. Era como si conociera mis movimientos, y para hacer más divertida la cacería me dejaba ir un poco, como los gatos cuando quieren darle algo de esperanza a sus presas, con la promesa de que, quizá, podrías escapar del depredador torpe. Pero eso solamente significa que están disfrutando tanto la caza que no te quieren matar aún. Los árboles parecían susurrar mientras pasaba por ellos, como si advirtieran sobre el peligro inminente. Sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin, donde el motociclista fantasma era la tortura personificada. Traté de sentir el arma que llevaba en la pernera, pero tenía la idea de que serviría de muy poco contra ese ser. Así que de pronto recordé que en una ocasión uno de los compas decía que los espíritus de los muertos no pueden cruzar las fuentes de agua, y sabía que cerca de ahí podría encontrar un río, que aunque pequeño me parecía que podría servir de algo. Me di una vuelta que casi me hace derrapar entre las brechas, hasta que mis pies tocaron unas rocas en el camino. De pronto salí de nuevo a la carretera con un brinco que por poco me rompe los amortiguadores, pero valió la pena porque me dio unos preciosos segundos de ventaja en contra de ese ser del infierno. Pronto llegamos a la intersección donde estaba el río, unos 10 metros abajo, pasando con su caudal disminuido por el clima seco de ese momento. Me pregunté si eso sería suficiente para parar a la aparición o solamente habría perdido tiempo que me hubiera servido para escapar de cualquier otra manera. Pasé triunfal por el cruce del río. El motociclista iba detrás de mí gritando con furia. Pensé que eso era porque finalmente había conseguido liberarme del castigo, y un grito de júbilo se me salió de los labios. Eso sí, no noté que el ente había sacado una cadena que movía sobre su cabeza. Aceleró con todo lo que tenía, y de un salto se aventuró de tal forma que casi estaba encima de mí. Me lanzó la cadena que chocó contra mis neumáticos. Todo fue por un momento muy breve, ya que luego de que eso pasara, el ente desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí en primer lugar. Finalmente, perdí el control de la moto y fui arrojado violentamente al suelo. De pura suerte traía puesto todo mi equipo, así que solo me rompí algunos huesos, pero al menos mi cabeza seguía en su lugar. Me arrastré por el asfalto, tratando desesperadamente de escapar, pero mis fuerzas se desvanecían rápidamente por el dolor. En un parpadeo pude ver que el motociclista estaba parado a unos metros de distancia, y en ese momento supe que no había escapatoria. La última imagen que recuerdo es su cuerpo contorsionándose de contento. Casi brincaba como un niño al que le han dado un regalo que esperaba hace mucho. Mientras su risa retumbaba en mis oídos, la oscuridad me envolvió y mi conciencia se desvaneció en la nada. Desperté horas después en el hospital, lleno de moretones, fracturas y cortes. Los médicos no podían explicar cómo había llegado allí vivo,
ya que la patrulla que vio el accidente tardó al menos unas 3 horas en llegar. Después de todo, era un sitio abandonado que a esas horas nadie visitaría en su sano juicio, ni tampoco podían encontrar ninguna evidencia de un motociclista o de mi motocicleta. Para ellos, parecía como si todo hubiera sido una alucinación producto del trauma. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sé que lo que viví aquella tarde fue real. El motociclista fantasma aún me persigue en mis pesadillas, recordándome que hay fuerzas sobrenaturales acechando en las sombras. Y aunque trato de olvidarlo, sé que nunca estaré a salvo porque aquel motociclista siempre estará ahí, esperando para llevarme de nuevo a su siniestro dominio. Por esto mismo, ya nunca salgo yo solo a la carretera, y si lo hago, siempre llevo la cruz que me regaló mi mujer después de aquel accidente. Muchas gracias por escuchar mi anécdota. Buenas noches a todos. Se me subió un ente en la moto, basado en la anécdota de Fabián Santa Cruz. Era una noche de lluvia cuando decidí dar un paseo en mi moto. No era la mejor idea, considerando las condiciones climáticas, pero necesitaba despejar mi mente y sentir el viento en mi rostro. Mi madre acababa de morir la noche anterior, y el funeral llevaba poco tiempo de haberse celebrado. Me sentía desolado, triste, sin nada que valiera la pena en la vida, y no quería discutir con nadie, así que simplemente tomé algo que sabía que me gustaba y mis pasos me enfilaron a la carretera. Sin embargo, lo que iba a experimentar cambiaría mi vida para siempre. Mientras corría un camino solitario, una sensación extraña se apoderó de mí. Sentí como si alguien me observara desde las sombras, pero no podía ver a nadie alrededor. Traté de ignorar ese incómodo presentimiento y seguí adelante. Aceleré mi moto hasta que la lluvia rugió a mi alrededor, en montones de ríos líquidos cayendo en mi casco. Por mis ropas, haciendo juego con las lágrimas que estaba derramando por mi madre. De repente, una ráfaga de viento helado me envolvió y sentí como algo se aferraba a mi espalda. El pánico me invadió mientras luchaba por mantener el control de mi motocicleta. Era como si un peso enorme se hubiera posado de repente en mi asiento. Levanté la vista hacia el espejo retrovisor y lo vi. Un espectro pálido y desfigurado se aferraba a mi espalda, con garras afiladas que se clavaban en mi chaqueta. Parecía una mujer que hubiera pasado por un proceso infernal, terrible, hasta retorcerse en todas las formas necesarias para ser un ente que apenas recordaba la figura de un ser humano. Sus ojos eran frenéticos, enloquecidos por una sed de sangre que no había visto más que en compas en la cárcel, donde me la había pasado un rato porque me acusaron de negociar con narcos, cuando la verdad es que solamente los consumía por un tiempo. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba deshacerme de aquel ser terrorífico. No me podía sacudir demasiado por la velocidad, además de que la lluvia no me iba a dejar frenar adecuadamente. Grité y golpeé mi espalda frenéticamente cuanto pude, pero parecía que el espectro estaba furioso conmigo, como si fuera parte de mi ser. Por más que quería mover mi espalda de su agarre funesto, no podía hacer demasiado por quitármelo de encima. Susurros siniestros y risas malignas llenaron mi mente, atormentándome y nublando mi juicio. Ni el ruido de la lluvia podía parar todo lo que estaba pasando.
La motocicleta comenzó a moverse de manera errática y descontrolada. Era el ente que presionaba mis dedos como si se tratara de una ruleta rusa. Quería que pasara un accidente. Lo notaba en la forma en que se reía psicóticamente, como si no hubiera nada más en el mundo que importara. Esas carcajadas frenéticas me llenaban de un miedo animal que no podría desaparecer fácilmente. El espectro parecía tener el control total sobre ella. A pesar de mis intentos desesperados por frenar, la moto aceleraba sin cesar hacia el borde de un acantilado cercano. Mientras más se comía los kilómetros en esa dirección, era más claro que el mundo entero se me iba a ir en un montón de cenizas. Sentí el vértigo apoderarse de mí mientras me aproximaba rápidamente al abismo. En un último acto desesperado de supervivencia, me lancé de la moto, rodando por el suelo mojado y lodoso. Sabía que eso iba a resultar seguramente en mi cabeza hecha pomada, pero creí que era mejor morir en mis propios términos que en los de un ser que no parecía tener otro deseo que el de matarme. Escuché el estruendo de mi motocicleta al chocar contra el suelo y romperse en 1000 pedazos al borde del precipicio. Cada uno de esos fragmentos me dolió como si fuera mi propia piel la que se estaba haciendo cachitos. Quería mucho a esa moto. Era casi como una hija porque la armé con mis propias manos. El impacto fue fuerte, pero al menos estaba vivo. Por fortuna me había comprado unas buenas botas protectoras, rodilleras, coderas, chamarra, todo el atuendo y un casco que realmente valió cada maldito centavo invertido. Mientras yacía en el suelo exhausto y temblando de miedo, miré hacia atrás. El espectro se había desvanecido, dejándome con el terror aún palpable en el aire. Sabía que había escapado de la muerte ese día, pero también sabía que el espectro seguía acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad para apoderarse de mí nuevamente. Mi celular estaba completamente estrellado, pero de cualquier manera marqué al número de emergencias pensando en la forma del teclado, y aunque no pudo marcar del todo, me dio la opción de activar un botón con el teléfono y por suerte la llamada pasó. No podía decirle muy bien las cosas a la operadora. Creo que tenía al menos unas 4 costillas rotas y la cabeza me daba vueltas con intensidad. Una vez que llegaron por mí y fui al hospital, pensé que las cosas estaban terminadas, pero por meses tuve dolores sin sentido en la espalda, que si bien me había metido una buena tunda, no era motivo para que siguiera con la molestia. Así que mi hermana, al escuchar lo que me había pasado, me llevó con una curandera para que me diera una miradita. En cuanto entré ahí, la mujer se puso pálida y me dijo que me pasara directo a un altar que se encontraba en un cuarto al fondo de su casa. Inmediatamente me roció de ron a tragos con la boca. Después de un rato, ya que estaba bastante mojado por el ron, me pasó un cigarro hasta que se consumió y una vez que me purificó, se sintió lo suficientemente segura como para tocarme y hacerme el resto de la limpia, luego de trazar varios símbolos con un lápiz blanco en mi piel. Mi cabeza dio vueltas por varios minutos mientras ella rezaba hasta que finalmente comencé a vomitar una sustancia negra, que era espesa como el alquitrán. El sabor era terrible. Parecía que estaba sacando agua estancada por la boca y no podía dejar de sacarlo todo. La curandera me animaba a terminar de sacarlo todo y no es que pudiera hacer otra cosa. Cuando terminé de vomitar, me sentía mareado, como si hubiera adelgazado 10 kilos. Lo extraño resultó en que ese líquido negro se esfumó en un humo conforme iba saliendo.
así que no había quedado nada en el cuarto. La mujer estaba cubierta de sudor cuando terminamos. Parecía que había corrido kilómetros. Después de unos minutos, ambos nos recompusimos y ella me dijo que el muerto que se me había subido en la carretera ya estaba exorcizado, que eso era suficiente para que todo funcionara de nueva cuenta. Desde entonces, he evitado subirme a una motocicleta. El recuerdo de aquella noche aterradora sigue persiguiéndome por las noches, recordándome que hay cosas sobrenaturales que pueden aprovecharse de nuestras pasiones y deseos más profundos. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Demonios en motocicleta. Enviado por Roberto Juárez. Saludos a todos. Tengo 36 años de edad. Me pueden decir Santi. Desde hace unos 5 años soy parte de un grupo de motociclistas que nos dedicamos a cruzar diferentes zonas del país a lo largo de diferentes meses en el año. La verdad es que somos gente muy pacífica. A diferencia de lo que otros podrían pensar, al vernos con todo el cuero encima y las motos de alto cilindraje. Recuerdo que hace un rato, unos 3 años, me sucedió algo diferente, que es lo que les vengo a contar a continuación. Usualmente viajamos de día, pero en esa ocasión por culpa de Miguel, por cierto, saludos, no pudimos dejar la ciudad de Monterrey a tiempo, de forma que un viaje que debíamos comenzar a las 10 de la mañana inició a las 2 de la tarde. Incluso pensamos en irnos otro día, pero como a Luis le habían dado días de trabajo muy apretados, decidimos que era mejor rifárnosla en la carretera y salir aunque fuera de noche. Queríamos llegar a Querétaro, a la famosa Peña de Bernal, para conocerla. Pensamos que al salir tarde, simplemente podríamos descansar en algún sitio del camino, y aunque sería un gasto adicional, pues tampoco representaría una cuestión demasiado onerosa para el grupo. Avanzamos mucho después de que anocheció, aunque las carreteras mexicanas por el momento están medio rudas. Es un placer correr por las noches. El clima frío de la carretera, el aroma a hierbas que te da en la cara luego de que avanzas por unos cerros, es una cosa que no tiene comparación en el mundo. Además de que la sensación de libertad es inigualable. Estábamos por buscar una salida de la Federal para quedarnos en un pueblo, cuando de pronto Alfonso, uno de los 6 que íbamos en carretera, se comunicó por teléfono al grupo que teníamos. Los cascos tenían conexión inalámbrica entre ellos. Poncho nos informó que detrás de nosotros venían otras 4 motos. Roberto, que iba en la camioneta que siempre llevábamos como vehículo de emergencia, nos confirmó que podía ver en el retrovisor a los otros motociclistas, pero la voz se le quebró cuando añadió que no creía que fuera buena idea salir de la Federal. Poncho nos explicó que no sabía si estaba alucinando, pero podía percibir que los motociclistas no tenían casco y que en lugar de sus cabezas tenían cráneos encendidos en un fuego de tonos salidos del Averno mismo. Se reían como locos avanzando por la Federal, 2 de ellos agitando unas cadenas que brillaban en la oscuridad con tonos fantasmales. El corazón comenzó a latirme como loco. Una cosa era saberme perseguido por maleantes normales, pero los de ultratumba eran otra situación completamente diferente. Decidimos que lo mejor era acelerar para llegar a una caseta lo más rápido posible.
La camioneta iría justo atrás de nosotros para poder bloquearles el camino a los espectros. Sentía el sudor correr por mi espalda y la respiración de los otros no ayudaban a sentirme mejor. Alguno de ellos iba sollozando de forma queda, pero tenía la esperanza de que saldríamos dentro de poco de ese enredo. En cuanto los entes notaron que nos movíamos más rápido, ellos hicieron lo propio y entre sus risas infernales pudimos sentir que ya estaban cerca. No podíamos correr a más de 150 kilómetros por hora. La moto de un plebe no iba a dar el ancho. No sé cómo lo lograron, pero uno de los entes aceleró. Saltó con todo y la moto a la camioneta, abollando el techo de Roberto, y de otro impulso ya estaba en medio de nosotros. Sentí una bocanada de aire infernal darme en la cara. Pese a que no tenía protección en el rostro, la temperatura me daba con tal intensidad que sentí que el casco se me iba a derretir. Por instinto, me di la vuelta con cuidado. Pude ver de cerca las cuencas vacías del ente. Sus risotadas a la fecha me resuenan como un eco en la cabeza. Noté que la motocicleta parecía ser una mezcla entre algo biológico, como si fuera carne de persona, y los engranes propios de un vehículo. Exhalaba una buena cantidad de vapor de forma maligna. Apenas tuve tiempo de bajar la cabeza, antes de recibir un cadenazo en la nuca. Se me ocurrió que podría distraer a esos entes si me adelantaba del grupo. De otra manera, el resto no tendría una oportunidad en contra de esos seres. La mayoría ya pasaban los 40 y su reflejo no eran los mismos. Hice de tripas corazón. Me encontré al frente y pese a las protestas de los otros, le di al acelerador con toda la potencia que tenía. El motor rugió en protesta porque ya íbamos a una buena velocidad, pero soltó una exhalación y corrí como el demonio. Veía manchones de carretera pasar por todos lados y detrás percibí el calor y las risas de esos demonios. Por el espejo vi que mi treta funcionó. Los 4 habían avanzado buscando al que se separó del grupo. Mi cabeza estaba por estallar, gracias a los reflejos que tenía. Esquivé 2 cadenazos que venían en dirección a mi espalda. Casi me caigo con todo y moto. Los seres parecían estarse divirtiendo con mi terror. Mi motor estaba por reventar. Sentía como el vapor de la máquina se colaba en todas direcciones, quemando ligeramente mis piernas. Los ojos me quemaban por el viento. Cuando finalmente vi las luces de la caseta, vi de nuevo por el retrovisor que los seres ahora ya no se veían tan divertidos, sino que aceleraron con miradas de odio que me atravesaron la cabeza. Sus alaridos salidos de lo más profundo del infierno me taladraban los oídos. Estaba muy cerca de la caseta cuando por fin una de las cadenas me dio en la llanta. Enseguida sentí el salto de las llantas al desvelarse. La velocidad hizo que mi motocicleta derrapara de lado, para evitar que el pavimento me raspara las piernas hasta el hueso. Me impulsé con el asiento del vehículo y salí disparado en dirección del arroyo vehicular. Tenía tanta fuerza el movimiento que terminé entre las plantas del cerro. Casi me mato. Terminé con una pierna y un brazo roto. La moto fue pérdida total. Pero al salir de la carretera, los entes simplemente se evaporaron en el aire. Ya comenzaba a clarear el día, y sus quejas partieron el cielo. Como me encontraba cerca de la caseta, la ambulancia enseguida fue por mí.
Mis compañeros no tardaron mucho en llegar. De pronto ya estaba a salvo, y aunque una rama me atravesó la boca, me dejó una cicatriz permanente. Les puedo decir que prefiero todo eso a lo que seguramente me esperaba con esos seres. Gracias por escucharme. Amigos que nos escuchan del otro lado de la pantalla, ¿qué les parecieron los relatos de motociclistas? Házmelo saber en la caja de comentarios. Mientras tanto, yo me despido y nos vemos en otra emisión más de Historias de Terror con Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Buenas noches.